Encapsulamiento de atributos y métodos. El encapsulamiento de atributos y métodos consiste en agrupar en una clase los atributos y métodos con un acceso privado, público o protegido para evitar que se manipule la información de un objeto. Existen tres niveles de encapsulamiento. Cerrado. Permite acceder a los atributos y métodos desde la clase en la que se definieron o bien con los métodos get y set desde cualquier otra clase. Su modificador de acceso es con la palabra reservada private y se utiliza para restringir el acceso a cualquier clase que no necesite de ese atributo o método. Para el ejemplo de la escuela, las clases que perciben salario no necesitan acceso de otras clases a esta información confidencial. Protegido. Permite acceder a los atributos y métodos desde la clase y las clases heredadas. Su modificador de acceso es con la palabra reservada protected, y se utiliza cuando los atributos son heredados de una clase. Por ejemplo, todas las clases reciben los atributos de la clase persona, por lo tanto serán protected. Abierto. Permite acceder a los atributos y métodos desde cualquier clase. Su modificador de acceso es con la palabra reservada public y se utiliza cuando un atributo o método no es confidencial y puede ser accedido por cualquier clase. Para la clase profesor, los atributos materias, cubículo y academia pueden ser consultados por cualquier clase en caso de que se requiera saber esta información. Para determinar el nivel de encapsulamiento de los atributos y métodos de los objetos de las clases, realiza lo siguiente. Ordena las clases por nivel jerárquico, es decir, por clases que tienen atributos y métodos que pueden ser utilizados por otras. En el caso del ejemplo escuela, solo hay una clase padre, por lo que el mayor nivel es la clase persona, y sus subclases son profesor, alumno, administrativo, limpieza, seguridad y cafetería, debido a que al ser personas heredan los atributos y métodos de la clase persona. Comienza con la clase padre. Realiza un listado con las siguientes categorías: atributos, métodos. En la categoría de atributos, crea tres categorías llamadas Private, Protected y Public. Después, responde las preguntas: ¿qué atributos necesito que no se modifiquen o se accedan? Para la clase persona, el dato ID-persona responde a esta pregunta. ¿Qué atributos son heredados a otras clases? De la clase persona, los atributos heredados son nombre, apellidos, edad, domicilio y CURP. ¿Qué atributos pueden ser accedidos o modificados por otras clases? Para la clase persona, los atributos heredados también pueden ser consultados o modificados por otras clases. Sin embargo, no puedes clasificarlos en las dos categorías, por lo que al ser heredados, automáticamente son protected. Para la clase profesor, los atributos que no requieren modificaciones o acceso público son ID-profesor, cédula profesional, salario. Los atributos heredados por otras clases son nombre, apellidos, edad, domicilio y CURP. Los atributos que pueden ser accedidos o modificados por otras clases son materias, número de cubículo, academia. Realiza este procedimiento para cada clase. Los atributos que correspondan a la respuesta de la pregunta 1, colócalos en la categoría Private, los de la pregunta 2, Protected, y los de la 3 en Public. Pasa a la categoría de métodos y crea las mismas tres categorías que en los atributos. Después, formula las siguientes preguntas. ¿Qué métodos requieren acceso restringido? Para la clase persona no tiene métodos privados ya que todos los hereda a las demás clases. ¿Qué métodos utilizan atributos heredados de otras clases o qué atributos son heredados? Para la clase persona, todos sus atributos son protected ya que los hereda de las demás clases. ¿Qué métodos requieren acceso público? Al igual que en los atributos, para la clase persona pueden ser utilizados o modificados por otras clases. Sin embargo, no pueden estar en dos categorías, por lo que al ser heredados, automáticamente son protected. Para la clase profesor, los métodos que no requieren modificaciones o acceso público son dar clase y calificar, ya que son acciones que realiza exclusivamente esa clase. Los métodos heredados por otras clases son caminar, platicar, escuchar, comer y dormir.
Los atributos a los que se puede acceder o modificar por otras clases son los mismos que los heredados, sin embargo no pueden clasificarse en dos categorías. Los métodos que correspondan a la respuesta de la pregunta 1, colócalos en la categoría Private, los de la pregunta 2, Protected, y los de la 3 en Public. Realice este procedimiento para cada clase. Utilice encapsulamiento para proteger la integridad de los datos y asegurar que los atributos de las clases solo sean accedidos a través de los métodos definidos.